Bueno, es un lujo, un orgullo tener a Beatriz Arlo, que de vez en cuando nos visita a charlar un poquito. ¿Cómo andas, Beatriz? Gracias por venir. ¿Qué tal, Alejandro? Arranco por otro tema, así después tenemos tiempo, pero vamos a ir a las chapas porque te quiero aprovechar. ¿Cómo está tu tenis? Quiero saber eso. ¿Sigue avanzando? Mal, mal. Mi tenis no puede sino retroceder. Ujú. O Pero sea te que- gusta, es tu deporte. Sí, pero ahora en invierno me cuido más. ¿Por qué te ¿no? gusta un deporte tan individual? Te digo, te hace miércoles la cabeza. Te digo, pues yo lo juego desde que tengo 5 años, soy hijo único y el tenis me rompió, no me Pero dejó. vos lo jugás en serio. Sí, pero Yo no. no te enseña a compartir el tenis. Yo en la escuela jugué hockey. Ah, ok, más equipo. Pero como además soy muy mala en todo, soy una fanática del deporte, pésima en todos los deportes, prefiero cargar con mis propios defectos sin, a lo sumo, transfiriéndoselos a una compañera o un compañero. Ujú. Vos jugás en Ferro. Sí. Ferro es el club, la institución que ponemos todos de ejemplo como el último bastión de clase media. Voy a sumar a Harrods, Gatti Chávez, que en el cual yo juego también al tenis en el Capital Federal, pero siempre que hablamos de club clase media en el fútbol o en el deporte hablamos de Ferro. ¿Sigue siendo un lugar de llegada de clase media ahí? Y te pregunto ¿cómo vive este momento de país tus compañeras y los socios de Ferro, por lo menos con los que hablas vos? Porque por ahí es un lugar de encuentro con una clase social que es lo que vertebra Argentina históricamente. Yo creo que es muy clase media. Ujú. Sin duda está en Caballito, que es un barrio típicamente clase media, se extiende hasta Floresta. Yo he ido a casas de socios en Floresta, digamos, o sea, Floresta, Almagro, Parque Centenario. Sí. Y hay gente que dice, uy, me tomé el 92 y vengo de Palermo, vengo del Claro. Barrio Norte. O sea que incluso va más allá de esto, pero yo te diría que es una línea que empieza en Floresta y que termina en Almagro y Parque Centenario, o sea que es bien el corazón, el centro geográfico de la ciudad, el corazón de las capas medias. Por eso padeció mucho en el momento en que algunos sectores de las capas medias bajas cayeron. En la época de Menem, yo recuerdo el club perdió una cantidad por mala administración, pero también perdió una gran cantidad de socios. Después se recuperó un poco en los 2000 y veremos ahora. Pero es un club clase media. Argentina es una mitología que aprendemos de chico, que la clase media es básicamente la clase argentina. Digo, cuando salimos del país decimos, no, mi país es clase media. Yo estuve viviendo 3 meses en Colombia ahora en el verano y me preguntaban, ¿cómo es tu país? Básicamente clase media. Hablaba con los mexicanos, ¿cómo es tu país? Básicamente clase media. Lo que ustedes no tienen, nosotros tenemos. ¿Es realmente así o lo decimos pero no es tan así? Bueno, en general, si uno toma el siglo XX, si me permitís un Sí. panorama, si uno toma el siglo XX, hubo momentos de ascenso social, de sectores que llegaban quizás de la inmigración pobres, y no todos, porque hubo muchos inmigrantes que se volvieron a Europa, pero una parte importante de ellos vivieron un ascenso social. Es decir, la historia, mi hijo el doctor, no pasaba todos los días, esa historia de que tengo un hijo que se recibió en la universidad, pero mi propia familia te muestra, es decir, mis abuelos eran inmigrantes. Claro. Y todos sus 8 hijos fueron profesionales. O sea que ahí hubo un momento en las primeras 2 décadas del siglo de ese ascenso social, por una parte. Por otra parte, el peronismo crea capas medias. Esto no tiene que ver con la inscripción profesional de trabajo de la persona. Digamos, si un obrero en la década del 60, digamos, podía tener su motito, Sí. eso ya él se sentía de clase media. Claro. Porque esos eran artefactos, su botito, su heladera eléctrica, ya en la década del 50 estaba generalizado, entonces él se autoidentificaba de clase media. ¿La clase media tiene orgullo de ser clase media o la clase media quiere siempre pasar a otra clase? Todos, cuando nos preguntan, decimos que somos de clase media. Todos. Todos. Sí, yo creo que agarrás a los más ricos, que también van a decir que son de clase media, clase media alta, y salvo que vos encontrés ese 30% o 25% de pobres estructurales que tenemos en la Argentina, vos vas a ver que la gente en general va a decir que es de clase media. Es una forma de identificarse. Empiezo a pasarte por un montón de temas. Ahora te voy a contar
traje alguno de tus libros, pero hay un libro especialmente que volví a leerle que es Viajes, tu último libro. Y ahora quiero preguntarte algo si yo entendí las diferencias entre el Papa Francisco y este gobierno a través de este libro. Ahora te voy a decir por qué. Pero antes te pregunto, así como en un embarazo siempre no podés anunciarlo ni a tus amigos ni a tus familiares hasta 3 meses, te dicen, espera 3 meses, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar para ya tener una idea de cómo viene la mano? ¿Alcanzan estos meses que llevamos de gobierno? No llegamos a 6. ¿Alcanzan? ¿Ya podemos empezar a hablar o es muy apurado? ¿Ya tenemos una idea de cómo viene la mano con esta gente? Siempre es posible que un gobierno cambie. O sea que uno no puede decir, bueno, estos 6 meses van a ser iguales a los próximos 6 meses y este gobierno se encamina a hacer tal cosa. Los primeros meses de este gobierno fueron, a mi juicio, opciones que ordenaban a la Argentina poniendo por encima las necesidades de los empresarios y de los ricos Sí. y por debajo las necesidades de los pobres. Discúlpame, te repregunto, o voy por ahí. ¿Eso era opción o era falta de opción? ¿No les quedaba otra o lo hicieron porque tiene que ver con su genética? Mira, aunque sea lo hubieran anunciado de modo diferente. Anunciaban primero que bajaban las retenciones al agro, después que bajaban las retenciones a la industria minera sin pedirle nada, pero ni una margarita a cambio de eso. No se ocuparon del impuesto a las ganancias en los trabajadores asalariados que pagan una zona alta y hoy están pagando más. Entonces, el orden en que las dieron daba la impresión de que estaban pensando solo en el empresariado. Yo he sido fuertemente crítica de todos estos meses del gobierno, incluso de algunas medidas de carácter institucional. Vinieron para defender a la República y quieren meter a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Ahí fueron para atrás, ¿viste? Ahí frenaron, ahí se dieron cuenta y frenaron. Sí, saben corregir. Saben corregir. Ahora, saber corregir es saber corregir también de acuerdo con tus posibilidades, en este caso ideológicas. Es decir, vos que jugás muy bien al tenis, podrás corregir como yo hago un drop. Pero según mis posibilidades, va a haber un momento en que no me vas a poder corregir más. Tenés razón. Y ellos va a chocar su corrección. O sea, hay un punto en donde no pueden doblar más, perdón, mira lo que voy a decir, no pueden más doblar a la izquierda porque no les da el timón. No pueden ser más sensibles a aquello en el cual su mundo moral no lo sensibiliza. Cuando digo mundo moral no estoy hablando de lo que está bien y lo que está mal según la moral, sino su mundo espiritual no lo sensibiliza. Ahora, yo te he leído y el otro día dabas una nota y comentabas, y me puse a seguir ese ejemplo. Vos contabas que en Francia, por ejemplo, todos vienen de la escuela de estudios de gobierno, que estudian, en realidad no vienen de una seocracia. La seocracia es puramente, otro invento puramente argentino. Me puse a buscar en cuántos países hay seocracia como acá. No hay muchos. No hay muchos. ¿Viste? No hay muchos. Uno viene de Pharmacity, el otro viene de LAN. Todos coinciden o todos vienen. Es más, a la política casi no tiene. Tiene a Rogelio Frigerio. Lo suma a Nicky Caputo a la mesa política. Lo suma a Durán Barba. Ahora te voy a preguntar por las definiciones de Durán Barba. Ahora, otro invento argentino. Como no hay... Bueno, inventamos las dictaduras militares, tuvimos dictaduras militares a pasto también, o sea que también tuvimos una militarcracia o la milicracia en la Argentina. Pero eso estaba de antes. Sin duda. Digo, pero esto es único. Esto no se sabe cómo va a salir. O sea, tener CEOs llevando adelante un país, o sea, no sé. Son muy pintorescas al respecto las declaraciones de la gerente CEO de Aerolíneas Argentinas. Sí, Isela Constantini. Isela Constantini dice, ¿qué diferencia que es la empresa privada de la pública? Uno dice, por Dios, no puedo creer que a una persona así, por más inteligente que sea y por más eficiente que sea en la empresa privada, en el capital privado, se le haya entregado a esta empresa. Entonces, desconocen eso. Siempre se puede aprender. Claro. Ahora, los países importantes no toman esos riesgos. Forman a sus políticos en otros lugares. Ahora, tampoco el otro extremo del que veníamos, que era netamente o puramente político e ideológico, todo cargo que se daba, o sea, se suplían los cargos técnicos con aquella persona que ideológicamente coincidía con el gobierno.
Ahora se saca todo rasgo de política de cualquier cargo técnico. Hoy hasta uno que te ocupa el 5.º lugar en el PAMI tiene que ser alguien que entienda de gestión. Antes no entendían. De gestión, no de PAMI. No, exacto. Bueno, antes tampoco entendían mucho de PAMI, pero entendían mucho de política o ideológicamente coincidía con el gobierno que estaba al frente del país. Entonces, ¿cuál es el justo medio, podríamos decir? O sea, ni una cosa ni la otra. Pero hay muchos políticos que han sido ministros en Argentina que uno podría decir han tenido una combinación que los argentinos deberíamos tratar de repetir. A ver. Cuando vos tenés un ministro como Labaña, sí, venía de Bruselas. al margen de que vos estés en contra o a favor, bueno, tiene una larga carrera política, pero al margen de que vos estés en contra o a favor de sus posiciones hoy o hayas estado en el 2001 o cuando fuere, vos tenés ahí una combinación de un hombre que conoce muy bien a la burguesía argentina, muy bien, que conoce muy bien el mundo internacional de esa burguesía y del capitalismo, tiene una alta formación técnica y se rodea de técnicos. Entonces ahí vos tenés una combinación muy razonable. Y quien sacó a este país de la crisis del 2001 fue Duhalde y Kirchner del 2001 al 2005 con Labaña como ministro. Es decir, esto al margen de lo que yo piense, que tiene poca importancia sobre las soluciones que dio Labaña a la negociación de la deuda. Entonces no necesariamente todos tienen que venir no sé, de un banco, pero alguna relación con la política, alguna relación histórica con la política deberían tener. Bueno, me meto en un tema a través de este libro. Este libro, que es el último de Beatriz, hemos hablado el año pasado cuando la entrevistamos de este libro de viajes, es un libro que Beatriz llena con sus historias y con viajes por América Latina. Esto es años 60, no llegaron en los 70, años 60. Bien. Entonces, ¿por qué yo tomo este libro, Viajes, para entender la relación, la difícil relación entre el Papa Francisco y este gobierno? Porque hoy Marcos Peña salió al cruce, Durán Barba también. A ver, Beatriz cuenta que en este libro o en estos viajes estabas absolutamente, no sé si absolutamente, pero estabas muy influenciada por Juan XXIII, por las encíclicas de Juan XXIII, un Papa que llevaba adelante un pensamiento bastante extraño para la época. O sea, un papa que pedía intervención del Estado para combatir la pobreza, que pedía sindicalizar a los obreros. Y ese papa tercermundista influyó a un montón de jóvenes, como vos en ese momento, a empezar a viajar por América y a conocerla. Yo marqué justo la parte en donde entras a una ciudad, Oruro, y a una mina en Oruro, porque me interesó. Yo lo recomiendo este libro. Y me puse a buscar la edad de Francisco, cuando Juan XXIII escribió sus encíclicas. Entre otras, la más contundente es Madre y Maestra. Camilo Torres, por ejemplo, uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, nació en el 29. Y Bergoglio nació en el 36. O sea, estaba absolutamente influido con sus 20 años por las encíclicas y por la mirada de un cura revolucionario, de un papa tiratiros, podríamos, no tiratiro, perdón, tiratiro en buen sentido, sino de hacer lío como Juan XXIII. Entonces, ¿podrá venir de ahí el rechazo que se tienen mutuamente este papa y este gobierno? Porque queda claro, no se quieren. O sea, no se quieren protocolarmente, solamente su relación. Lo interpreté desde este libro. Decime si estoy equivocado, si puede haber algún tipo de conexión. Te quería escuchar. Mira, en la época en que yo hice esos viajes, estaban las encíclicas papales y estaba la Revolución Cubana, que era en ese momento una revolución, no el horror dictatorial que soy, Cuba. Estaba la imagen del sacrificio de los revolucionarios como Camilo Torres, etc. Todo eso se juntaba en una especie de masa ideológica que nos movía a todos. Para los católicos la cuestión es diferente. Yo no tenía origen católico. Claro. Para los católicos la cuestión es diferente porque lo que hizo, me parece a mí, Juan XXIII es dar un giro a la izquierda a la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia siempre... Un giro a la izquierda a la doctrina social de la Iglesia. Claro, la Iglesia ya desde fines del XIX tenía posiciones sociales. Sí. Juan XXIII lo que hace es darle un giro a la izquierda. Ajá. Fuertemente anticapitalista, considerando también que la Iglesia
aún siendo una iglesia que podía apoyar al capitalismo en algunas circunstancias, la iglesia siempre ha tenido, no toda la iglesia, pero una parte de la iglesia ha tenido resquemor frente al lucro capitalista. Yo creo que Bergoglio proviene de esa, o por lo menos así me lo explicaron mis amigos cristianos, católicos, proviene de ese camino, doctrina social de la iglesia, giro popular de esa doctrina y, acá ya viene la argentinidad, el peronismo. Bergoglio es peronista. Bergoglio es peronista. Es peronista, lo fue, lo fue. Y como yo no soy católica ni creo en los milagros, no creo que las personas cuando llegan a hacer una cosa puedan despojarse por completo de sus automatismos ideológicos. No creo eso. Qué interesante eso, Beatriz. Es imposible despojarte de tu arquitectura interna. O sea, vos pensás de una manera, por más que pases a ser una figura ecuménica, igual seguís teniéndolo. Muy difícil que te despojes de todos tus automatismos. Por supuesto, Bergoglio es un papa que está pensando en el mundo. Si pensamos que se levanta pensando en la Argentina, nos vamos a equivocar. Pero de todo su automatismo no se puede despojar. Por tanto, él interviene como peronista, y no como kirchnerista, sino como peronista histórico, guardia de hierro. Sí, él claro. fue guardia de hierro, es decir, la derecha peronista, interviene como peronista histórico en estas batallas simbólicas que se dan dentro del peronismo y en la Argentina. Pero interviene. Sí que interviene. Decir que no claro interviene empezando a hablar de que el Papa está pensando en la India, que está pensando en Palestina, es cínico o hipócrita. El Papa interviene, si no, no estaría recibiendo líneas y líneas y líneas de gente menor y leyendo lo que dijo la señora Barrientos y contestándole con una carta. Totalmente. Y soportando que la señora Barrientos además le diga ahora no tengo tiempo de ir, lo cual ya parece una discusión entre vecinos. No invitaste a tu cumpleaños, entonces no voy a tomar mate a tu casa y yo entonces no voy a ir al cumpleaños de tu hijo. Ya verdaderamente de baja categoría, digamos. Eso no es la piedad que se tiene frente a un semejante, sino que es una serie de modales que todos los gobernantes mantienen. Entonces, ¿él interviene ahí? Sí, ¿cómo no va a intervenir? ¿Es populista? Sí, he visto jugadores, vimos todos jugadores de fútbol sentados en el trono papal y el Papa, que no se sienta nadie sino él, vimos las fotos. Recibió cuánta camiseta de fútbol. No, recibió al caballo Suárez, recibió un montón de gente, recibió a Milagro Sala, le mandó un rosario a Milagro Sala. Sí, sí, claro, totalmente juega. Pero está bueno decirlo que juega, porque hay mucha gente no se anima a decirlo. El Papa juega. Ahora, que lo más importante de su juego no es la Argentina también. No, está claro. No vamos a pensar que el Papa está pensando 24 horas en la Argentina, porque sería disparatado. No sería un hombre de la trascendencia que tiene en Estados Unidos. Yo seguí por todos los diarios norteamericanos la visita del Papa a Estados Unidos hace unos meses. La trascendencia que tuvo esa visita fue espectacular. O sea que si pensamos, no, él piensa 10 minutos en Argentina con sus automatismos. Como vos tenés tus automatismos, tenés que pensar 10 minutos un problema, lo pensás con tus automatismos. Con mis automatismos, Punto. totalmente. Punto. Mirá cómo estoy pasando distintos lugares. Hace unas horas se confirma y manda una carta documento la fiscal. El viernes vino Sandra Arroyo Salgado. Estuvimos charlando. Este es un programa muy cuidadoso. Sí, claro, seguimos día a día todo lo que pasó. Estamos muy compenetrados con lo que ocurrió con el fiscal Nisman, para nosotros el asesinato de Nisman. Y ahora nos enteramos que se va a imitar en el programa de Tinelli a la fiscal Fein. Vos sabés que no lo tengo claro, entonces necesito que me ayudes a pensarlo y le ayudes a pensarlo a la gente también, a ver qué idea tenés. Yo sostengo que todo lo que toca Tinelli lo hace querible. Lo hace querible. Entonces, está bueno, por un lado, imitar a una fiscal que no sabemos si lo hizo a propósito, que chancleteó la sangre cuando entró el día del crimen, o lo hizo porque no le daba el cuero como fiscal. Está bueno porque de una manera no se olvida lo que pasó, o es peligroso banalizar un hecho así y llevarla a un show como el Showmatch, a la casa del gran cuñado. ¿Qué pensás?
Mira, yo te lo plantearía así. Yo creo que a gran cuñado puede ir todo aquel que de algún modo tiene posibilidades de defensa en el mismo medio, en la televisión. Es decir, posibilidad de defensa, ¿qué quiere decir? Esa persona, hombre o mujer, puede ser parodiado y también él parodiar. Puede ser criticado y también él o ella criticar. Puede usar la ironía y también ser tratado irónicamente. Mi pregunta era si Es tiene... decir, que está entrenado para el medio. A mí me parece un error gravísimo de Tinelli incorporar, me parece un error muy grave, es casi una ofensa, incorporar personas que no tienen ese entrenamiento, que no lo tienen. Un político tiene que bancarse lo que el medio televisivo haga con él y responder. De Narváez le vino fantástico, gran cuñado. Se convirtió en figura nacional diciendo alica alicate. Está bien, Beatriz, pero ahí te lo lleva a Pero Moyano. no a quien no tiene posibilidades. Pero ahí sumo otra pregunta, y no es comparable, pero está en la misma categoría. Se generó una discusión si lo de Charlie Hebdo era humor y si tiene límites el humor. Los franceses dicen que el humor no debe tener límites. Cuando hicieron lo que hicieron con los famosos dibujos del profeta. ¿Tiene límite el humor o no tiene límite el humor? Es que eso no es humor. Para empezar, es un programa de imitaciones. Charlie Hebdo lo que hacía no era imitaciones, simplemente caricaturas, y además no hacía caricaturas de las que nosotros conocemos. El programa de Tinelli es un programa de imitaciones. Imitaciones que, como toda imitación, va a ser una imitación hiperbólica, exagerada. Sí. Entonces yo, más bien, que la gente no todo aquello que hace reír a la gente es humor. No todo lo que hace reír a la gente es humor. Uno se puede reír incluso del sufrimiento de otro, de la humillación de otro, de cómo otro es maltratado, si eso está hecho según las reglas de la televisión. Pero yo insisto en lo otro, en el primer argumento. Esa mujer, al margen de lo que yo piense que, yo sin ser una experta en el asunto, pienso que su actividad como fiscal fue muy deficiente, pero a esta frase ella me puede contestar. A esta frase que yo digo, doctora Fein, yo pienso que su actividad como fiscal fue muy deficiente, ella me puede contestar. Ahora, ella chancleteando sangre, como vos decís, a eso ella no tiene posibilidad de contestar. Porque ella no tiene la posibilidad de ir como de Narváez al programa. Sí, la van a recibir, pero no tiene la posibilidad del mismo tipo de defensa. Ok. Entonces, Charlie Hebdo lo que hacía eran dibujos, textos, caricaturas, pero era diferente. En principio, bueno, habría que verlo, eran tipologías, no eran personas con nombres y apellidos y con su cuerpo imitado en la televisión. Hace unos días terminé de leer un ensayo sobre los intelectuales que escribió Enzo Traverso y hace un repaso de todos los intelectuales ligados al poder a través de la historia humana. Y pensaba en los intelectuales que se ligaron a los Kirchner. Cristina tenía un pensador fundamental que era Ernesto Laclau, que alguna vez te oí hablar, no de él, sino que hiciste una comparación de que Cristina entendía más a Mao que a Laclau. Pero voy a este punto. El pensador más cercano hoy a Mauricio, salgamos del arte de vivir, ¿no? Vamos a lo político, es Alejandro Rosichner. ¿Es necesario siempre un pensador, alguien que ayude a pensar? ¿Es necesario un intelectual? ¿La tentación del intelectual estar ahí? O sea, ¿lo necesitan sí o sí? Durán Barba es otro pensador. Se quiera o no, el tipo está ahí y piensa, escribe columnas en Perfil y está cerca de Mauricio. ¿Por qué siempre el poder necesita alguien que lo ayude a pensar? ¿O un filósofo o un cientista político? Siempre cerca hay alguno. Antes era Forster, José Pablo Feynman, Laclau, hoy es Rosichner. Bueno, en principio a mí no me parece mal. Depende de cuál sea el intelectual, el cientista político, etcétera, que tenga un diálogo con el presidente. Alfonsín, para poner un ejemplo, tenía un grupo que los denominaban Grupo Esmeralda, porque se reunía en la calle Esmeralda, donde estaban los mejores cientistas sociales de ese momento.
Y esos cientistas, entre quienes estaba Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, fueron los que redactaron el discurso de Parque Norte, ¿no? Porque los presidentes dan sus discursos a redactar. Carlos Nino, un gran jurista, era la persona a la cual Alfonsín le pedía consejo en todas las materias que tuviera que ver con Constitución y leyes. O sea que a mí, en principio, no me parece mal tener grandes especialistas generales, no me parece mal. El asunto es cuando esos especialistas son medios más o menos. Claro. Eso, ahí ya sí, digamos... Intelectualmente esta gente que nos gobierna hoy, alguna vez te escuché decir, hablaste muy bien de la oratoria de Obama, pero justificabas que Obama se recibió abogado, estudió Derecho en Harvard y saca los mejores abogados en un país donde el derecho es oral, entonces no hay ningún orador malo que salga de Harvard y haya estudiado Derecho, entonces por ende es sí o sí bueno Obama. Mauricio lee algunos discursos. Intelectualmente, ¿son Obama formados? también usa Teleprom cuando Sí. quiere. Digo, para no pensar que Obama Ok. es Cicerón. También usa el Teleprom cuando quiere. Intelectualmente, Marcos Peña, no sé si los conoces mucho, pero Mauricio, ¿qué te da? ¿Te da un tipo formado? Marcos Peña creo que es graduado del Ditela, o sea que el Ditela es una universidad chica, pero con grandes profesores. Por tanto, no tengo por qué desconfiar que sea un tipo formado. Macri no tengo la menor idea. No muestra, todavía no mostró las cartas, digamos. Ni siquiera podemos ver si las está barajeando. Claro. O sea que de Macri no tengo la menor idea. Diría que no tiene ninguna formación cultural. Pero, bueno. Ahora se ven los Juegos Olímpicos y una de las carreras más hermosas para ver es la posta de 4x100. Y el momento más importante donde se gana esa posta es la entrega del testimonio. Me puse a pensar y a buscar cuál fue la última buena entrega de testimonio entre dos partidos de ideas políticas diferentes en Argentina y no encontré. No encontré. Solamente son buenas entregas dentro de un mismo partido, o sea, Cristina autoentregándoselo o con Néstor. Néstor entregando a Cristina fue el mejor país que se podía entregar. Buscame otro después. Pelearon, no hubo forma de que se lo entregaran, no fue ni a la asunción de Mauricio Cristina, Alfonsín a las patadas lo sacó al menemismo, de la Rúa se fue en helicóptero, antes golpes de Estado. Es increíble. No podemos correr una carrera de postas en este país entregando el testimonio de un... ¿Por qué es eso? A otro. Sí, a en otro. realidad el kirchnerismo corrió una carrera de postas que hubiera podido ser infinita si no se hubiera muerto Néstor. Y entregando bien el testimonio, porque Néstor le entregó un buen país cuando lo entregó. Y hubiera quizás custodiado que Cristina se lo reentregara a él de un buen país. O sea que dentro de eso uno hubiera podido decir, bueno, esa carrera de postas que a uno no le guste, esa continuidad hubiera podido existir. Pero no hay que sacar los golpes militares. A mí me preocupa mucho cuando sacan los golpes militares, porque está bien, no hubo muchas entregas de un partido político a otro partido político diferente, pero tampoco hubo muchas entregas de un partido político al mismo partido, porque hubo golpes militares desde 1930, 1943, 1955, 1963, 1966, 1970 no, ahí ya tuvimos elecciones. 1976. Claro. Es decir, es imposible lograrlo. Alguna vez he escuchado decir que el peronismo es el hecho maldito de la Argentina. Para mí el hecho maldito de la Argentina, eso lo dijo Cook, pero algunos antiperonistas lo toman y lo largan al revés. Para mí el hecho maldito de la Argentina es el golpe del 30, en el cual se inició una carrera que nunca fue de postas realmente. Te aprovecho con este libro que tengo subrayado hace mucho tiempo, Tiempo Presente. Este tiene varias ediciones. Este libro es del 94, creo. Y, no, 2001. 2001 me parece. ¿2001 este libro? De plena crisis. Exactamente. Vos sabés que marqué aquí, porque en la página 104 hablas de escuelas, hablas de enseñanza, hablas de estudio.
Y entre otros citás a Gramsci que dice, la escuela debe enseñar a aprender. Mira qué interesante, ¿no? La escuela debe enseñar a aprender. Hace unos días volvió el 1. No estaba el 1. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, exactamente. Estaba el insuficiente, estaba el muy bien, el regular, pero ahora volvió el 1. ¿Para vos está bien que haya un 1? Te pregunto como profesora. ¿Está bueno que haya un 1, que un chico vaya con un 1 a la casa? ¿Te parece que es estigmatizante un 1, un 2 o un 3? ¿O te enseña el obstáculo de no entender? Como también te he leído, que el obstáculo de no entender te genera anticuerpos al sentirte vencido. Mira, yo creo que La Nación publicó hace una semana un excelente artículo de Jaime Echeverry sobre la cuestión. Y la cuestión no es cómo se llaman, cuáles números le tocan al aprobado y al desaprobado, sino que existe la posibilidad de que alguien no haya aprendido lo que tiene que aprender. Y una vez que se toman los recaudos para ver cuáles son sus problemas sociales y cuáles son sus problemas psicológicos, puede haber problemas que hay que solucionar y que la escuela se tiene que hacer cargo. Todo el mundo te lo dice y te lo repite, que se sale de la primaria sin saber leer, técnicamente sin saber leer. Y se sale de la secundaria sin comprender un texto. Bueno, pero técnicamente de la primaria sin saber leer. Terrible. Te dicen eso. O sea, no... Bueno. Entonces, la escuela está muy por debajo de lo que repartía cuando entraban los hijos de los inmigrantes. La primaria. Después dicen la secundaria no, porque ahora la secundaria tiene un público diferente, mucho más pobre. ¿Y por tanto qué? Porque el público es diferente y mucho más pobre, ¿qué? Es decir, esa escuela entonces tiene que multiplicarse, enriquecerse, tener más presupuesto, etcétera. Ya sabemos cómo es la cuestión. Entonces, para mí no es tanto si es 1, 2 y 3, sino si hay un nivel de exigencia que comienza por la propia formación docente, ahí comienza. Tengo un par de cosas más para charlar con Beatriz y te traje 2 libros, pero el último para repasar. Te voy a dejar pensando una pregunta, esta sí es chorula mía. ¿Cuál es tu libro más subrayado? O uno de los libros más subrayados que tenés. Pensalo a ver si me lo tirás al aire y podemos saberlo. Beatriz, casi de cholulo te pregunté. ¿Qué libro tenés muy, muy subrayado y marcado? Seguramente los libros que más me costaron entender. No los libros que quizás fueron más importantes para mí, aunque algunos de ellos son importantes para mí. Es decir, tengo página a página intercaladas hojitas de lo que yo iba entendiendo y resumiendo de la sección primera del tomo 1 del Capital. Ajá. Que es muy difícil. La sección primera es la más hegeliana, la más dialéctica. Sí. Es la teoría del valor, es muy difícil. Y yo tengo unas páginas escritas en tinta verde, la esperanza de entenderlo. Te lo compro. En serio, ponle precio, te lo compro. Están comidas por las polillas las hojitas. Importa, Están comidas por las polillas. Lo quiero. Después seguramente está muy, muy subrayado Roland Barthes. Eso seguramente está muy subrayado. Y libros muy técnicos, semánticas, la semántica estructural de Greimas, los que no soy muy de subrayar. Los libros que más subrayé son los que me costaron entender. Beatriz, te agradezco mucho que hayas venido. Es un lujo siempre recibirte. Y mejor al revés, con topspin alto, que es un arma de defensa. Acordate siempre de eso. Tengo fuerza de levantarlo. Cuando te apuran, alto y al revés, salís allá. No tengo fuerza. Gracias, Beatriz, por venir. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado del otro lado acompañándonos. Un lujo tener a Beatriz Arlo. Chau.